Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Hoy nos vamos a bañar de historia y literatura, Roberto. Bueno, están muy relacionadas. Sí. Así que Historia se escribe, es una forma de la literatura también. Acá, como siempre comentamos, nos gusta en este programa dedicarnos a la reflexión, a aquellas lecturas relevantes y libros. Hoy tenemos un gran lujo, una gran invitada, que es Claudia Farías Gómez, a quien ya saludé antes de presentarla formalmente. Hola, Claudia. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme decirles que Claudia Farías Gómez es doctora en Derecho, especialista en asesoramiento de empresas y en filosofía del derecho por la Universidad de Roma, disciplina en la que ejerció la docencia en diferentes universidades. Cursó estudios superiores de letras clásicas y filosofía. Obtuvo diversos premios literarios, entre ellos el de la editorial Victoria Ocampo. Es autora de la novela La memoria de Dios, Narvaja Editor 2009, y del libro de ensayos La divisa Punzó, escrito en coautoría con María Kodama, de Editorial Sudamericana, en el año 2022. De tal manera que estamos en presencia de una dama argentina con un perfil profesional muy amplio. Pero nosotros vamos, por lo menos, a centrarnos en su aspecto literario, porque así fue como nos conocimos con Claudia, ella haciendo en la presentación de un libro donde unió dos temas que a veces es tan difícil, ¿no? Que es la novela con la historia. ¿Cuál es el límite de la ficción y la historia? Y por eso decía que lujo hoy poder conversar con Claudia y con Roberto, historiador. Y bueno, ustedes ya saben que la novela histórica, lo hemos comentado muchas veces, es mi género favorito. De tal manera que, Claudia, yo te pediría, si te parece bien, empezar a conversar sobre La divisa Punzó. ¿Cómo surgió este libro? ¿Cómo tu relación con María Kodama? Sí, cómo no. Mira, con María Kodama me unió una amistad de muchos años y teníamos el hobby de leer y estudiar distintos temas juntas. Habíamos contratado a un profesor de japonés con el cual estudiamos la lengua y la literatura japonesa, pero jamás yo imaginé, a mí siempre me interesaron los temas históricos de nuestro país, también por mi antiguo contacto, digamos, con la cultura argentina, pero jamás imaginé que María, un día en que yo le comentaba que estaba leyendo los escritos póstumos de Alberdi, María me expresó su profundo interés por los caudillos federales, porque ella, claro, tenía una cultura muy internacional. Nunca habíamos hablado de la historia argentina porque, digamos, no era el perfil de sus intereses. Pero ese día, aparte, ella me expresó su admiración y su interés por algunos caudillos federales, y empezamos a conversar y a leer libros al respecto, hasta que un día ella me dijo: nosotros tendríamos que escribir algo sobre esto que estamos estudiando y hacer ensayos o poner nuestras conversaciones en un libro, no sé, como que había varias ideas. Y ese primer día ella me dijo: y el libro tendría que llamarse La divisa Punzó. O sea que, perdóname, primero, eso normalmente es al revés, acá primero el título y yo después... Creo que a mí me causó un poco de gracia, no sabía si era una broma o qué. En primer término,
porque si soy franca, no sé si me hubiera interesado escribir sobre este tema que siempre trae algún problema. Muy conflictivo, Sí. Y otro, ponerle la divisa Punzó, da la impresión, un periodista de La Nación puso, y defendieron la figura de Rosas para asombro de todos, y nada que ver, porque ni defendemos ni atacamos, es un análisis sobre distintos discursos en torno a la figura de Rosas, lo que nosotras nos propusimos hacer, no sé si pero me causó mucha gracia, especialmente, bueno, es muy conocido por todos, lo antirrosista, que por ejemplo era Borges, y como que llamaba un poco la atención, y siempre nos llevaban hacia ese lado, pero no fue nuestro propósito, sinceramente, hacer eso, aunque debo decir que María, más que yo, sentía una gran admiración por Rosas. Ajá. No es que aceptaba todo, pero digamos como que era una figura que le llamaba la atención. A pesar de todo. De la opinión de Borges. No, porque ella era muy formada intelectualmente y no era demasiado obediente. Está bien, no era dócil. Para colmo, nos habíamos rodeado de personas muy antirrosistas. Bueno, ella en su familia no, porque al ser japoneses y todo, no, pienso que no les interesaba el tema. Pero, por ejemplo, Borges... mi padre no quería que publicáramos el libro. Uh-huh. Todo el mundo, nos hablaba mal, que no nos convenía eso, que para qué nos metemos con ese tema, que hagamos algo de literatura japonesa. Claro, era más fácil, por lo menos más. Pero bueno, empezamos y así salió el libro. Es un poco divertido porque al principio era simplemente un diálogo. Uh-huh. Y como que fuimos entusiasmándonos y nos llevó mucho trabajo, sí. ¿Por qué es tan controvertida la figura de Rosa, Roberto? Bueno, mira, me parece que ahora ya no tanto. Exacto, uh-huh. Sí. Acá hubo un hecho muy importante, que fue repatriar los restos, y a partir de ahí los ánimos se tranquilizaron. Por supuesto, una editorial en el diario La Prensa oponiéndose a cuando se emitió un billete con la figura de Rosas. Sí, es verdad. Cuando se emitieron los nuevos pesos, de 20 creo que era, el de 20 pesos era con la figura de Rosa. Estaba Roca, estaba Miller, Rivadavia, pero ahí hubo hasta un editorial de La Prensa, pero sí, todavía queda alguno que habla de la tiranía. En ciertos sectores o en ciertas edades todavía hay gente que te toma como a mal. Claro, bueno, ya hoy ya hay juicio más ecuánime. Ahí está la estatua. El otro día había un video que creo que te lo envié, que consistía en unir todo el proceso, las estatuas de Rosas, de Urquiza, de Sarmiento y de Mitre. Hicimos una gira. Sí, estaría muy bueno eso. Claro. Porque en definitiva, por ejemplo, Mitre tenía el retrato de Rosas en su dormitorio. Sí. Ajá. ¿Por qué tenía el retrato de Rosas? Porque lo mandaron a lo de Prudencio Rosas a que aprendiera las faenas rurales. Y un día estaba haciendo un pequeño arreo de hacienda, y el salado estaba muy crecido. Sí. Y aparece, ya era gobernador de Buenos Aires, aparece un paisano muy bien vestido, como se vestía, digamos, un estanciero rico en la época, lo ve y le dice: por acá no, se va a ahogar. Y le indicó por dónde podía cruzar. Y le dice: y dígale a mi hermano Gervasio que no sea tan bruto de mandar un jovencito ahí a pasar por estos lados. Bueno, era Juan Manuel de Rosas, entonces él tenía retrato en la vida. Hay otro hecho que de Mitre interesante también, cuando sale la historia de la Confederación de Adolfo Saldías. Saldías se le hace llegar a Mitre. Uh-huh. Mitre no le dice que está equivocado, no. Dice que todavía no es el momento. Hay una frase: por ahora hay que conservar los santos odios. Pero era no el odio a Rosas, era el odio a un régimen, a una idea, claro. A una idea que evidentemente no era la idea republicana que logra ir imponiéndose a partir de la sanción de la Constitución, y gradualmente lleva ese proceso de consolidación de un Estado moderno, las instituciones y las leyes electorales y demás.
Rosas además fue un hombre, hay grandes equívocos. Rosas fue un hombre que apoyó en su momento a Rivadavia del Partido del Orden, Sí. no era del Partido de Dorrego, del Partido Popular. Exacto, sí. La separación viene cuando Rivadavia se le ocurre dividir la provincia de Buenos Aires, y hay todo un sector, los Anchorena, Rosas y demás, que se oponen. Y ahí justamente, pero una cosa que es muy interesante que veo en tu libro son las cartas, ¿no es cierto? Sí. Y hay una correspondencia entre Rosas y San Martín, Sí, bastante amplia, sí. que a mí me sorprendió, seguramente a Roberto no, pero a quienes no conocemos tanto la historia. Vos sabés que ese también fue nuestro propósito. Acá él nombró a Saldías y nosotros hacemos una referencia, ponemos la historia de 3 libros, que es 3 jóvenes liberales que se proponen, digamos, rever la historia de Rosas. Uno de ellos, por supuesto, el más influyente, es Saldías, que claro, para vos que sos historiador y demás, conocés, pero el público en general no, como no conocen la copiosa correspondencia de Rosas con San Martín, y bueno, y fundamentalmente el hecho que San Martín le deja el sable de los Andes, ¿no?, en su testamento. Entonces, son hechos dignos de estudiarse y de analizarse, que muchas personas también por ese discurso que se hizo contra Rosas, por ejemplo, la historia de Bartolomé Mitre, que es tan larga, dedica medio párrafo al tema del testamento de San Martín, la historia de San Martín de Bartolomé Mitre. Entonces eso también te dice algo, como que no podían acomodar los discursos. De allí lo que conversábamos nosotros antes, de cómo se organiza el discurso histórico. Entonces, que el otro día con motivo de la presentación del libro de Jorge salió ese tema también. Déjenme compartir con la Curiosamente, con la audiencia. cuando muere San Martín, Dame un segundo, Roberto, dame un segundo que quiero compartir con la audiencia un intercambio epistolar que está en el libro de Claudia y María Kodama. Entonces, voy a leer una parte, ¿no es cierto?, porque es de lo que le escribe San Martín a Rosas. He visto por los papeles públicos de esta el bloqueo que el gobierno francés ha establecido con nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida, si son los de la guerra. Yo sé lo que a mi deber me impone como americano, pero en mis circunstancias y la de que no fuese a creer que me suponga un nombre necesario, hacen por un exceso de delicadeza que usted ya va a valorar. Si usted me cree de alguna utilidad, que espere sus órdenes. 3 días después de haberla recibido me pondré en marcha para servir a mi patria honradamente en cualquier clase que me destine. Esta es una carta que San Martín le escribe a Rosas, nada más y nada menos, sí, ¿no? Y mira la humildad de San Martín, que siendo quien era, él dice que se pondrá a disposición para defender a su patria en cualquier lugar en que fuera necesario. Y que en 3 días iba a estar presente. ¿Conocías estas cartas? Debía salir. Sí, Bueno. Claro. Tengo toda la correspondencia de Rosas, además, porque la editó en su momento Julio Irasusta. Sí, nosotros varios tomos. Exacto. Estoy seguro que es la fuente cruzada. Nosotros citamos Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Exacto, un gran libro. Sí. Pero viste que vos, por supuesto, como historiador lo conocés, pero no han recibido la merecida difusión. Sí. Bueno, ¿qué pasa? A ver, en su momento, cuando apareció ese revisionismo bastante faccioso. Exacto, de los bueno, 40, ese es otro tema. Porque Sí. acá se lo tomó un poco a San Martín como si fuera San Pedro. Sí. Si San Martín dijo esto, Rosas es bueno, está bien, es la opinión de Bueno, San claro, Martín. que era la historia de Claro. buenos y malos, Oye, no había claro, y si matices. San Martín no hacía la carta, no por eso era malo, ¿viste? Hay en su momento se quiso inventar una especie de jueces. Hay un disparate que siempre circula, el juicio de la historia. A ver, no hay ningún tribunal de la historia, por favor. Ahí, además, siempre hay temporadas, ¿no es cierto? Según que Una moda, digamos. una moda, siempre. No sé, hace 70 años todos celebraban la Revolución Francesa y los asesinatos de Luis XVI y María Antonieta. Hace 10 años hice una encuesta en Francia y el 55% lo repudió y dijeron viles asesinatos. Así que eso del juicio de la historia, no hay ningún tribunal.
Pero hay que tratar, sí, de entender cómo son esos fenómenos, el hombre y sus circunstancias. Absolutamente. La historia que decía es la historia. Sí. Déjenme, para ir cerrando este primer bloque apasionante con Claudia, leer un poco una respuesta, la primera parte de la respuesta que Rosa Leza San Martín en el libro que nos está compartiendo hoy Claudia. Apreciable, general y distinguido compatriota, al leer su muy estimable fecha de 5 de agosto último, he tenido el mayor placer, considerando por todo su contexto los nobles y generosos sentimientos de que se haya usted animado por la libertad y la gloria de nuestra patria. Uno dice, esto es maravilloso, como dos personajes, le costaría encontrar en la actualidad que líderes de ese nivel se escribieran con semejante respeto y mutua consideración, ¿no? Pero contanos un poco, María, antes de... Perdóname, Claudia. Está el espíritu de María con nosotros. Está el espíritu de María. Después yo te quiero... Pero lo dejo para después del primer corte musical. Pero ahora seguimos conversando con nuestra invitada, Claudia Faría Gómez, y con Roberto Azareto, nuestro compañero de ruta. Y un poco hay un tema que me parece muy interesante conversarlo contigo, Claudia, que escuché justamente cuando en la presentación de un libro precisabas o definías con mucha precisión la diferencia entre la novela histórica y la historia, entre la narración histórica y la... Es un tema que a mí particularmente me interesa mucho y sé que a Roberto también. Mira, justo se relaciona con el tema que hablábamos anteriormente. Cuando nosotras estábamos estudiando, que leímos toda la bibliografía vida y por haber sobre Rosas, encontrábamos... Uno tiene una cierta memoria histórica, yo creo que es transgeneracional, pero supongamos que uno no sabe absolutamente nada del tema, en un tema tan ríspido como este, y quiere estudiarlo. Es prácticamente imposible saber cuál es la verdad histórica si uno lee toda la bibliografía sobre Rosas, por ejemplo, porque si nos atenemos a lo que se ha escrito en el siglo XIX, digamos, y hasta Saldías u otros historiadores posteriores, ni referirnos a la corriente revisionista, se pasa de un extremo al otro de una manera realmente que en un punto parece fantasiosa, y aquella antigua definición escolar según la cual la historia era la narración verídica y cronológica de los hechos del pasado, es como que causa un poco de risa. Entonces, como a mí me interesan mucho los temas filosóficos y la filosofía de la historia, yo había leído, antes de ponerme en esto de estudiar a Rosas, a un filósofo americano, Hayden White, un filósofo del siglo XX, que él postuló que no iba a referirse a la historia como ciencia, sino que se iba a referir a la historia como una narración y a estudiar los aspectos lingüísticos de la historia y compararla con la narración literaria en su conjunto. Entonces, él estudia grandes, recién creo que estábamos hablando de la Revolución Francesa, no sé si era en el corte o en el programa, entonces se toma Michelet, por ejemplo, que tiene ese estilo tan... y que habla con tanta fantasía de la Revolución de Mayo, omitiendo hechos muy importantes. Entonces él dice, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el relato que ha hecho Michelet de los hechos revolucionarios y el que puede haber hecho Balzac? Si ambos han acudido y han ordenado su discurso, poniendo y omitiendo cosas. Tal vez es la diferencia que el historiador, por supuesto, narra hechos que están documentados hasta un punto, pero ordena y organiza lo que los documentos le dicen y tranquilamente puede omitir algo o poner algo como principal o sacar otra cosa. Ni hablar, bueno, de algunos historiadores que se han referido a Rosas
que no había tanta documentación, porque después de Caseros se destruyeron muchos archivos y Saldías tiene que ir a Londres para ir al archivo que el propio Rosas hace de la documentación que podría llegar a servir en caso de contarse su historia. Mira qué personalidad interesante en ese punto. Entonces, esa fusión, esa organización de una narración, dice Haidt, es lo que tienen en común el narrador de ficciones y el narrador histórico, más allá de las exigencias científicas que tiene, por supuesto, el historiador. Y él hace una serie de consideraciones sobre esos discursos narrativos, comparándolos entre sí, y abre un nuevo interrogante. Y dice, hay una delgada línea que los diferencia, pero esa línea es tan delgada que a veces es imposible distinguirlas. O sea que puestas las cosas así, se pone en duda si es posible la objetividad en el análisis histórico. Absolutamente. Una cosa es la crónica histórica, Sí. porque nosotros decimos, por ejemplo, en la batalla de Caseros sucedió en tal año, Claro. tales eran los contrincantes. Sí, los hechos y las Claro, fechas. claro, duró la tantas crónica, horas. claro, podemos decir la Revolución de Mayo sucedió tal. Ahora, el conjunto de las interpretaciones, la organización de los hechos, la interpretación y valoración de los hechos. Claro, ahí ya. Yo me acuerdo, y también ustedes deben acordarse, que siempre había bromas en las familias antiguas sobre los hechos históricos, que no es el Entonces, que tal cosa que los libros contaban así, en realidad era esta otra. Que cuando uno es chico te genera alguna cierta... Luego ya la historia está como escolarizada, pero digamos había una memoria que decía esto no era así, era así, Claro, no, la memoria. o no. Así es. Que es la memoria transgeneracional. Después está el tema de las memorias familiares. Absolutamente, Yo tenía, absolutamente. Me hablaban de un tatarabuelo que le decía que el abuelito chileno, no era chileno, simplemente en la época de Rosas o del Fray Aldao estuvo viviendo 16 años en Chile, entonces yo ya tenía ganas a los 14 años, 13 años de ir hasta Inglaterra y destruir la tumba de Rosa, pero después me enteré que otro tatarabuelo era federal, entonces ahí Claro, tenía bueno, es que en toda familia, no hay familia argentina en la que no, familias antiguas en la que no haya habido Así que ahí un tuve que unitario y un equilibrar, federal, claro. Pero claro, en mi caso, en el secundario, la formación fue pro-rosista a modo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, porque los unitarios eran un poco menos Pero qué herejes. sorpresa. porque vos fuiste al Champañá. Bueno, no pensaba ahí entrar en intimidades, Ahí pero... editaron, claro. Estaba la famosa Aurora del Saber, editada por el Hermano Septimio, todos esos libros que los colegios de curas y de monjas se usaba eso, y claro. Porque acá hay un tema que se ha tratado poco en las cuestiones de unitarios y federales, que es el factor religioso. Absolutamente. Claro. Por ejemplo, Facundo Quiroga, que controlaba La Rioja, cuando se aprueba la Constitución del 26, se resuelve que antes de que voten si están a favor o en contra del sistema federal unitario, se hace consultas. Por ejemplo, La Rioja vota por el sistema unitario. Quiroga. Ahora, ¿por qué Quiroga después se enfrenta? Saca el famosa bandera religión o muerte. Porque está el San Juan Salvador María del Carril, saca la libertad de cultos, está el cura Castro Barro, que era unitario, y empieza a hacer una protesta de que vienen los herejes, que quieren sacar la religión católica. Entonces es un tema religioso que es un tema poco tratado, lo que influyó en nuestros conflictos civiles, y que casi influye en la Constitución del 53. Hay varios curas que eran convencionales que se van de la constituyente. Los dos representantes de Jujuy eran sacerdotes. Curiosamente, hay un sacerdote santiagueño, hijo de un oficial napoleónico, el padre Lavalle, que hace el discurso a favor de la libertad de cultos y lo funda en la necesidad de la inmigración. Entonces dice, este país necesita inmigrante, no podemos estar con esto. Absolutamente. Y sale el cura, el famoso orador de la Constitución, Esquiú, que el prior del convento de San Francisco le encarga para que hable contra la Constitución, y el sermón habla a favor, y donde dice algo extraordinario: el catolicismo, el cristianismo perseguido ha sufrido las persecuciones de los romanos, han sufrido la muerte, el martirio,
vamos a asustarnos de competir por la libertad de culto. Por favor, saquemos la Constitución y los católicos sabremos defendernos como lo Ahora, hicimos ¿cómo nos durante los 3 siglos de persecución. Pero ¿cómo Fíjate nos ha que- costado? ¿Cómo nos sigue costando esa Absolutamente. libertad? Sí. Y a Pero mí fíjate qué interesante, discúlpame que te Sí. interrumpo lo que él dice, que entre paréntesis mi antepasado por línea materna, Fray Mamerto Esquiú, que ahí tenemos un ejemplo de lo que es la ordenación del relato. Ujú. Porque nosotros es como que nos presentan algo muy acomodado, viste, los unitarios, los federales. Al comienzo era una confusión que muchos, como Facundo o como el propio Rosas, no es que era tan ordenadamente una idea. Sí. Ese es un ejemplo clarísimo de ordenación de la narración con fines didácticos y pedagógicos y a veces con otros fines que Sí. no viene al caso mencionar. Y entonces vos ahí ves lo interesante de las observaciones de Haidt. No es que los hechos objetivamente, hay que ordenar los hechos y a veces se lo ordenan de una manera bastante simplona, puesto que si no también entras en una complejidad y cosas que vos... Y ahí me gustaría hacerle una pregunta a los dos. Porque yo he encontrado que, por ejemplo, en Rosas, en el régimen de Rosas, en lo que Juan Álvarez llamó las guerras civiles argentinas, ¿no es cierto? Como siendo nuestro territorio el que, digamos, donde se genera la revolución por la libertad, sin embargo demoramos 50 años en tener una Absolutamente. constitución. Y yo creo, modestamente, por eso me atrevo a decirlo frente a ustedes que tienen más autoridad, que eso tiene que ver con la tradición colonial. Absolutamente. Veníamos, y que fue el objetivo de mi libro, mi modesto libro, déjame hacer un poco de propaganda, Bajo Muy la Cruz bien. del Sur, una vez más, donde de alguna manera, como ahí están las raíces, cómo nos ha costado, y Rosas para mí yo lo veo como un apéndice de esa tradición autoritaria, ¿no? Y a una sociedad que no estaba acostumbrada a la libertad. Entonces no sé si Rosas no fue una etapa, bueno, mala no lo dejo, pero casi histórica necesaria, ¿no? Como un puente hacia la libertad. Rosas es el hombre que en definitiva impone el orden en el país. Ujú. Hace una confederación de hecho donde mandó 2 ejércitos, bien mandados, a Pacheco y Oribe, porque no hay que olvidarse que hubo varias sublevaciones del interior profundo. En realidad, acá hay un tema que es que hoy hay intereses contrapuestos entre el interior y culturas diferentes entre el interior profundo. Cuando se habla del interior no se habla de Entre Ríos, de Santa Fe, que en ese momento es una provincia muy pequeña y poco poblada, o de Corrientes. Se habla de Córdoba al norte y de Córdoba hacia los Andes. Eso es lo que se llamaba el interior, las provincias mediterráneas, que tienen el gran problema además de las distancias. Hay un artículo de Florencio Varela en 1838 en el Comercio Montevideo que dice: el gran problema de esas provincias es que no tienen un río navegable como el Paraná. Claro, Ahora, Entonces ahí hay intereses contrapuestos. absolutamente. Esas provincias del norte han sufrido bastante con la independencia del Alto Perú, porque de alguna manera hacían el servicio de la ruta, el aprovisionamiento de las carretas. De un lado venía la plata de Potosí a Buenos Aires, se iban las mercaderías para allá y había que abastecer a esas líneas. Y podían mandar algunos artículos. Bueno, cuando Bolivia se independiza, empieza a comerciar directamente por su puerto del Pacífico hasta que lo pierde en 1800 con la Segunda Guerra del Pacífico. Y lo mismo pasa con Chile, que en general los chilenos preferían viajar y todo a través de Buenos Aires, que era más seguro que por el estrecho de Magallanes, hacer el viaje en diligencias o en carreta. Todo eso trae algunos problemas muy serios. Y después están los intereses del de Buenos Aires, que son concretos. Buenos Aires descubre en 1820 que era más negocio ser federal, es decir, ser autónoma, esta confederación de hecho, porque todos los ingresos de aduana quedaban acá. Absolutamente. Hasta Claro. 1820 que había un gobierno nacional, habla en central, no, había un gobierno nacional, y entonces había que ver cómo le pagaban los gastos de los catamarqueños, de los santiagueños. Ahí, por ejemplo, para el Congreso de Tucumán, el Cabildo de Santiago dice: no tenemos manera de financiar el viaje de Cura Gallo y de Uriarte. Bueno, viene la plata de Buenos Aires.
de esa caja que era la aduana. A partir de por eso el enfrentamiento con Rivadavia, que dice, quiere nacionalizar todo otra vez. Curiosamente los historiadores de provincia a veces no lo entienden eso, porque están con esa cuestión vieja de porteño provinciano, y Rosa representó eso. Básicamente los porteños, hay una cosa muy interesante, y no le quiero sacar tiempo a la Sí, porque ahora quiero que un poco cierre el segundo. Justamente. Una cosa muy interesante que Rosas no ayuda, apenas aporta para la guerra contra Santa Cruz. ¿Cuál era la aspiración de los salteños y jujujeños? Quedarse con un pedazo de Bolivia. Y lo dice claramente. Yo leí una carta de un Uriburu a un Saravia, dice, para poder tener un poder que compita con Buenos Aires, tenemos que recuperar una parte de lo que era Bolivia, que hay riqueza mineral, si no nos pasan por encima. Y Rosa lo advierte, porque Tomás de Anchorena, que era su consejero y había sido secretario de Belgrano, ya lo escribe en 1812, Potosí debe ser destruido, porque si no hay un contrapoder de Buenos Aires. Muy interesante, como muy siempre. interesante, sí. Y Claudia, me gustaría que cierres este segundo bloque. Mira, en relación, escuchándolo y escuchándote, viene a mi memoria el libro de Alperín Dongui, Revolución y Guerra, Claro. donde él plantea todo esto, y lo vos que te referías, él dice un poco irónicamente, con ese estilo tan brillante que tiene, que se asustan de la violencia, viste, de Rosas. Acá se impuso por la sangre, la lengua, la religión, los intereses económicos, etcétera. Hay una gran tradición de violencia que heredan los revolucionarios y que pasa hacia el periodo rosista, donde esa pugna de intereses económicos que él ha señalado y de otro tipo de situaciones llevan a esa violencia, pero no era una violencia demasiado novedosa, ni la inventó Rosas. Ha sido con gran violencia y con mucho derramamiento de sangre que se han construido estos países. Y bueno, entonces eso también es interesante ver cómo se organiza la narración, porque es muy común que la gente habla de la violencia rochita como si antes hubiera sido Todos La eran paz. violentos. un jardín de rosas. Claro, Ya desde claro. el vamos, acá como señala el Perín, se ha impuesto la lengua, la religión, todo a través de la violencia. Todo fue violento. La primera vez que termina Bueno. la violencia es en 1867 con la creación de la justicia federal. Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Y sí, así como dice el anuncio, es un espacio para comprender el futuro, pero si no entendemos el pasado y la historia, muy difícil que entendamos el presente y mucho menos que avisoremos el futuro. Entonces uno agradece tener la oportunidad de tener esta conversación con dos personas que tienen autoridad en la historia nuestra, en la historia argentina, como son Claudia Faría Gómez y nuestro amigo Roberto Azareto. Claudia, ¿cuál fue la principal sorpresa que te llevaste al escribir este libro con María Kodama de la Villa Punzón? De la historia. Bueno, un poco lo que hablábamos recién, de la pluralidad discursiva, digamos, y de la contradicción de los discursos cuando se habla de la figura de Rosas. Eso nos llamó muchísimo la atención. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención, y quiero disparar esto, esta afable de relación que hay que aparece a ver en la correspondencia, por lo menos, entre Rosas y San Martín, porque si no en la narración, por usar tu palabra, parecería ser como que eran dos personas más bien antagónicas. Y claro, O uno es dos el héroe y el otro es el antihéroe de nuestro imaginario. Algo así, y de pronto uno ve estas cartas y dice, caramba. Sí, tuvieron una relación bastante próxima. Y fíjate vos que es una relación que se extendió en el tiempo, porque también Balcarce, el yerno de San Martín, casado con Merceditas, le va a hacer inclusive favores y demás a Rosas en el exilio. Existía una relación bastante próxima entre, no solo con San Martín, sino también con su familia, y esa
relación se prolonga en el tiempo, porque también hay cartas, algunas creo que hemos citado en el libro, pero hay cartas de Balcarce ya muerto, San Martín, con Rosas, que estaba exiliado. Inclusive hay un intercambio epistolar cuando necesitan, como Rosas guardaba en su archivo muchos documentos importantes sobre diferentes limítrofes con Chile, por ejemplo. Hay un momento en que necesitan pedirle documentación, y bueno, estaba Sarmiento, no le iba a escribir pidiéndole algo, pero a través de Balcarce, que estaba como diplomático en Francia, hubo comunicaciones. No es tan terrible todo como también tenemos la idea escolar. Claro, esa necesidad de tener, bueno, ¿por qué tuvimos esa necesidad de tener buenos y malos, Roberto? Porque en la Argentina se hizo un uso faccioso de la historia. Absolutamente. Que no hay en Brasil, no hay en Estados Unidos, en general, siempre habrá alguno. Nadie hace política en función de hablar bien o mal de Franklin Delano Roosevelt, o de Lincoln, o de Ulysses Grant. Es un tema de los historiadores. Mira, el mejor libro sobre la guerra del Paraguay lo escribió un brasileño. Se llama Maldita Guerra. Estuvo 4 años en Asunción, por ejemplo, en los archivos. Tardó 8 años en hacerlo. Doratioto, lo conozco, es miembro de la Academia de Brasil, de las correspondientes de las academias argentinas. Allá se vendieron varias ediciones, acá una sola, y una vez le preguntaron, ¿y usted a qué atribuye eso? Y dijo una cosa cierta, bueno, que nosotros no nos peleamos por Pedro I, por Pedro II, por lo que hicieron, si estaba bien hacer la república o no, la discusión de la política brasileña pasa por otro lado. Acá queremos justificar las posiciones partidarias en función de los llamados próceres, los héroes y demás. A mí no me extraña, San Martín era un convencido que estos países necesitaban gobiernos fuertes. Claro. Sí. Él tenía horror a la anarquía, ya la había vivido la anarquía, casi pierde la vida en 1808, en episodios que tal vez cambiaban la historia de América, que hubieran postergado el proceso de independencia, porque cuando se dirigía Carlos IV a Puerto para embarcarse a América, como hizo en las Braganzas, por consejo de Godoy, su favorito, seguramente hubiera ido a Nueva España, que era más rica que España, con lo cual el argumento de que el trono está vacante no hubiera existido, así que la argumentación de Castelli el Cabildo Abierto el 22 de mayo no era válida. El rey simplemente, en vez de estar en Madrid, hubiera estado en la Ciudad de México, y la gente dice: el rey los abandona, sale toda una pueblada y se le van encima al marqués de Solanas, del que era ayudante, que pierde la vida, y San Martín la salva porque un cura lo esconde, lo mete en un sótano, lo hace salir por una puerta de atrás. Así que él tenía un gran horror a la anarquía. Hay una carta de San Martín, por ejemplo, al presidente de Chile, general Pinto, que había sido oficial de él, varios presidentes de Chile fueron oficiales de él, y le escribe en 1847: el éxito de la República de Chile me hace pensar que tal vez la república sea posible en América del Sur. Tal vez. Claro, tal vez. Claro, porque él quería la monarquía. Él quería la monarquía. Él quería la monarquía constitucional, y su proyecto era establecer una monarquía constitucional. No era el de Bolívar tampoco, no. Creo que el proyecto de él era reconstruir el viejo virreinato del Perú. Nosotros fuimos peruanos hasta 1776. Claro. No lo tenemos presente, fuimos peruanos, que era el Perú, el Alto Perú, la Capitanía General y el Río de la Plata. Ese era el verdadero proyecto de San Martín. Bueno, que no tuvo evidentemente la fuerza para hacerlo, por circunstancia que serían varios programas para analizar. Pero así que eso no me extraña. Además lo dijo un día en una carta: bueno, acá la única solución es un gobierno fuerte, que uno de los partidos se imponga sobre el otro. Absolutamente. Lo dijo claramente. Entonces que vio en Rosas eso. Curiosamente, cuando muere San Martín, el único que le rinde homenaje es Urquiza, que manda con el primer monumento, se lo construye Urquiza en una columna en Paraná. Y años después ya empieza el monumento de Plaza San Martín, ya el Estado de Buenos Aires empieza con los homenajes. Y ahora, San Martín recibía todo muy bien. A Sarmiento no solo lo recibió muy bien, sino que asistió a su conferencia sobre Guayaquil en la Academia de Ciencias de Francia. Sí. Fue un gran gesto. Sí. Alberdi lo mismo. Ahora, el único que lo criticó después a San Martín, después de muerto, ha sido Alberdi.
porque Alberdi le dio una cuestión contra lo que él creía que era el mal de nuestra región, que era el militarismo y la guerra. Sí. Alberdi fue como una especie de revisionista, ¿no? De grandioso nivel, está en otro nivel. Sí. Pero también tenía... Yo a veces digo, bueno, cuando dice hay que seguir Alberdi, ¿a cuál Alberdi? Hay 5 absolutamente. Alberdi. Bueno, y no nos olvidemos del Alberdi joven, claro, que escribió, que nosotros ahí citamos, porque vale la pena leer, y aparte la riqueza intelectual que tenía, y también fue, no digamos un gran simpatizante, pero simpatizó con Rosas. Después se decepciona como todos los jóvenes, sí, ¿no?, del 37, pero... claro, una figura interesantísima y de una riqueza intelectual que no encontramos después, creo yo, ¿no? Sin duda. Pero hay muchos Alberdi, como vos decís. Sí. Los invito a descansar unos minutos de la historia. Pero cómo no. Y después cerramos con un toque histórico, pero creo que también es interesante compartir con la audiencia cómo nació, cómo creció tu relación con María Kodama, que llegaste a conocerlo a Borges, cómo es un Lo poco... conocí a Borges cuando yo tenía 16 años. Upa. Lo visité en su casa por un conocido en común y conversé con él alrededor de 2 horas. Yo digo, ahora me da vergüenza, pero la generosidad con que me recibió y lo mucho que hablamos de literatura. Y pasados los años, a mí ya era abogada y todo, y me gustaba escribir, y iba a las reuniones literarias de Grillo de la Paulera, que fue un gran amigo de Borges, un gran erudito, que hacía reuniones literarias, donde se leía, se escribía, se improvisaba. Y ya muerto Borges, Grillo, que era un extraordinario erudito y hablaba muchos idiomas, y le leía a Borges en su lengua original libros, especialmente en inglés, porque hablaba un inglés maravilloso. Él conservaba su amistad con María, y en un cumpleaños María vino a lo de Grillo, y Grillo nos presentó y le dijo a María, yo había escrito una pequeña obra de teatro ahí en las reuniones sobre Heinrich Schliemann, que es quien desentierra la ciudad de Troya. Y María era apasionada por la Ilíada, la sabía de memoria. Entonces empezamos a hablar de la Ilíada, y eso ya selló una amistad, porque ella me dijo, cómo me gustaría, viste esas cosas, un poco como en el encuentro, en la presentación de Jorge. Como fue nuestro encuentro en esa presentación. Entonces María me dijo, me gustaría invitarte a almorzar, porque realmente me ha impresionado todo lo que hemos hablado, y quisiera continuar con Homero, etcétera. Y bueno, y así fuimos profundizando, gracias a esa gran persona que yo estimé tanto, que era Félix Grillo de la Paulera. Y así que ahí quedó ya para siempre esa relación. Que también, fíjate vos, que Grillo era mucho menor, por supuesto, que Borges, de la misma manera de la diferencia generacional entre María y yo, pero siempre María me contaba la profunda amistad que los había unido. O sea que vos tuviste, Claudia, y ahora esta vocación por la literatura siempre, a pesar de que tu profesión es ser abogada y, así es, y empresaria, porque comportamos con la audiencia que sos fundadora y dueña de una empresa. Contanos en 2 minutos para... No, es un estudio de asesoramiento, integral, sí, sí. De algunos temas en particular. Asesoramiento de empresas, bueno, de economía. Legal sí. Okay. Y bueno, y nucleo a profesionales de distintos lugares de la Argentina, porque viste, como siempre somos todos parientes. Entonces de distintas partes llegan cosas, y también del exterior y demás. Y mirando hacia el futuro, ¿tenés algún libro en mente, alguna escrito? Terminé un libro que está, que también un tema que empecé a estudiar con María, sobre nada que ver con todo lo que hemos hablado, que es sobre la historia de los mongoles. Y yo, ella partió, no pudimos escribir en conjunto, pero yo traduje un clásico del siglo XIV que se llama La historia secreta de los mongoles,
que fue llamada la Ilíada de los nómades de las estepas asiáticas. ¿Y por qué surgió el interés por estudiar la historia de los mongoles? Pues, había unos lugares más cercanos que ese, pero en fin. Bueno, la conquista de Europa. Sí. Claro, llegaron a las puertas de Leipzig casi. ¿Sí? Fue un imperio más grande que el de Alejandro y que el de Napoleón Bonaparte, el de los mongoles. ¿Atila era? No, Genghis Khan. Genghis Khan, dicen los mongoles. Genghis Khan. Marco Polo, el rey de reyes. Absolutamente, absolutamente. En la corte china, ¿no es cierto?, de la dinastía Yuan. Donde se demostró que la muralla china no servía. El libro, La historia secreta, es un libro fascinante, es una obra literaria, ¿no? Como te digo. Es fascinante. Bueno, yo hice la traducción y anotaciones y espero que salga pronto. Bueno, así que ahí tendremos oportunidad de volver a conversar con Claudia Farías Gómez sobre ese libro. Qué interesante, porque ahí arranca en el fondo, está muy lejos. Y arranca, pero además viene Marco Polo y cuenta lo que se hizo y nadie le cree. Que absolutamente. Y te digo que también Marco Polo es un ejemplo del exceso de imaginación, porque también agregó de su... Por supuesto, pero nos hubiéramos divertido de conocerlo. Claro, sí. Y es un tema que también empecé a estudiar con María, así que bueno, lo voy a escribir como una dedicación a su memoria. Lo que no pudieron conquistar fue Japón. Absolutamente. Intentó conquistarlo y le fue imposible. Porque la flota también era muy mala, viste que es otra cosa, ellas eran maestros de la guerra terrestre. Sí. Y bueno, los invito, mira qué linda manera de cerrar el programa. Primero agradeciéndote de vuelta, Claudia Farías Gómez, por tu participación. No, te agradezco a ti, la verdad que la pasé muy bien con ustedes, porque hemos debatido, hemos conversado con dos personas tan interesantes. Te agradezco mucho. A nosotros.